entonces, con la ausencia del secretario general de la Izquierda Melódica, ustedes saben, es Ramón Colombo, que no se encuentra aquí, entonces yo quisiera, y para mí es de mucha satisfacción, y le voy a explicar por qué, asumir la presentación del doctor Guido Gómez Mazara, para que pida un aplauso. Bueno, entonces en ese sentido, a veces presentar gente tan cercana es difícil y un grave compromiso, sencillamente porque se pierde la objetividad por esos caminos del afecto, de la consideración, de la estimación, etc. En el caso de Guido Gómez Mazara, como él mismo se presenta, él se presenta de una manera lacónica. Él dice, abogado y político. Y yo creo que eso basta. Sin embargo, yo quiero hacer algunas consideraciones, no para justificar la presencia de él aquí, porque no hay que, esa es una presencia que no hay que justificarla en lo que él mismo vale. Además que esta república, ustedes lo saben, esta república siempre ha sido un espacio abierto al pensamiento, pero sobre todo no a todo el pensamiento, sino al pensamiento que favorece y contribuye al pueblo dominicano, al interés nacional. Y en ese sentido, yo digo de él y de otros muchos, porque lo han dicho también ustedes, yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que piensan ellos, pero hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. Entonces, esa situación de tomarlo en cuenta no es gratuito tampoco, es porque él se la ha ganado. Déjeme decirle que yo conocí a Guido Gómez Mazara, voy a decir cómo lo conocí. No tiene que ver ni con la política y quizás de carambola con su situación de abogado. ¿Por qué? Porque él era o fue profesor de una hija mía, de mi hija mayor. Y entonces, una hija que debo destacar, por eso orgullo de padre, que se graduó magna cum laude. El mismo Guido me dijo después que era una muchacha brillante, ¿verdad? Mi hija Yesenia. Pero ¿qué sucede? Que un día viene y ella me dice a mí, yo siempre le preguntaba sobre su situación en la escuela de Derecho, y me dijo, me sintetizó diciendo, yo tengo dos profesores que para mí son brillantes, ¿verdad? Entonces, entre esos dos profesores me mencionó un tal Guido Gómez Mazara, que yo lo conocía por otras referencias, por ser hijo de quien es, etc. Y entonces, con esa referencia, yo seguí indagando sobre por qué ella consideraba que era brillante, ¿verdad? Bueno, en el idioma de entre abogados te vea, entonces ella me dio su definición. Y sobre todo que era un profesor diferente. Vaya usted a saber, un personaje como Guido Gómez Mazara, si no es realmente diferente, pero no solamente en el derecho, sino en todo. ¿Qué sucedió? Que una cosa llegó a la otra. Y mi segunda aproximación a Guido Gómez Mazara tuvo que ser necesariamente el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Cuándo eso? Guido, yo no sé si a le gustaría que yo dijera eso, pero Guido estaba en un movimiento de reforma del PRD. Y yo me enteré no solamente por Peña Gómez, sino por otras circunstancias, y es que en ese grupo había dos personas más, eran tres, y uno de ellos era parte de mi familia, un hermano, una hermana de mi esposo. Estaba casada con Jesús Félix Iglesias. Entonces, ellos tres tenían un movimiento de reforma. Sigue sometido. Bueno, entonces, resulta que la otra persona era doña Milagro Ortiz Bosch. Esa era la troika del momento. Y entonces, Fernando, ¿cómo estás? Y entonces,
en esa situación, yo me aproximé más a Guido Gómez Mazara, de lo que yo estaba. Discutía muchísimo, no con él, sino con Jesús Rey, porque yo le decía, ustedes están equivocados el camino. Están equivocados el camino, porque, bueno, y había una oposición, ¿por qué no decirla? Eso no es nuevo, Guido, con el compañero Hipólito, que ellos tres no consideraban que esa era la vía. Estamos hablando que apenas Hipólito cuando eso era precandidato, ¿vale? Bueno, el asunto es que por esos caminos, entonces coincidimos en la administración del presidente Hipólito. Y entonces, ahí pude conocer bastante a Guido. Pude conocer bastante en intimidad. ¿Por qué no decirlo también que después que pasó el gobierno y él es testigo, yo llamé a Guido y le dije, vamos, quiero reunirme? Y ahí en esa oficina de ahí, le pregunté, ven acá, Guido, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Explícame. Después de eso tuve que intervenir en la disputa con Miguel Vargas Maldonado. Nos reunimos varias veces, ¿verdad? Y él mantenía permanentemente la posición esa que ustedes conocen de Guido, como él dice, sin genuflexiones y sin conceder espacios que él por principio no podía presentar. Pero quiero decirles finalmente, ya para callarme, quiero decirles que en ese Guido de sus diferentes etapas hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que admiro en Guido Gómez Mazara, y es que Guido, lo vi en una intervención el otro día y él mismo lo dijo, se ha preparado para la posición que él ocupa, para la posición política, porque para mí es uno de los políticos dominicanos que se ha consagrado al estudio del fenómeno, pero no solamente del fenómeno en República Dominicana, sino en toda América Latina. O sea que es un político con premeditación y alevosía. Ahora, no todo es flores. Yo pienso, pero me he dado cuenta últimamente que no, que Guido Gómez Mazara, a mí me da la sensación, Fernando Peña, que había abandonado su heredad, porque siendo hijo el de Maximiliano Gómez, que por cierto estoy contando una anécdota que compartimos con el doctor Balaguer, y me alegro que tu memoria es tan buena como la mía, ¿verdad? Y junto al presidente Fernández también. Y en esa ocasión, tú y yo fuimos testigos que Hipólito se le fue el petillo totalmente. Se le fue el petillo. Se le fue el petillo totalmente en esa época. Y eso no terminó a una cosa peor, por la intervención de don Miguel Cobo. Quiero decirles entonces que esa era mi queja contigo, porque él no ha asumido la heredad, pero veo que no, él sí ha asumido la heredad de ese pensamiento de izquierda, que en el día de hoy vamos a tener el beneficio de que él nos hable de eso, no solamente en la República Dominicana, sino de todo el continente. Que yo opino, humildemente, que en América Latina la política es pendular. Pendular con referencia al reloj. En un momento está en la derecha, en otro momento está en la izquierda. Ahora está en la derecha, en la izquierda. Pero quiero decirles que también hay un centro. Y cuando has estado en el centro, en eso que los entendidos le llaman la antipolítica, que fue la época de Collor de Mello y del presidente Fujimori, entonces no pudo resolver ni en uno ni en el otro lado del péndulo, ni en el centro. El gran problema, que está más allá de la izquierda y la derecha. El problema en América Latina es simple, es que hay más de 200 millones de pobres en el continente que no han podido redimir su situación social. Con ustedes, señores, Guido Gómez. Gracias a todos, a todas. Escúchame estos niños. Voy a sentar así a conversar con un grupo de amigos y amigas. Gracias por la invitación.
tengo una cuota afectiva en la Fundación Centro República, no solo por Soto, sino por mucha gente aquí muy querida por mí. Yo trato de ser muy respetuoso de los escenarios y por eso voy a hacer un modesto ejercicio de criterios más desde la perspectiva académica que del militantismo. Porque independientemente de las pasiones, los temas nacionales e internacionales casi siempre tienen la dificultad de que se abordan vía el prisma de las pasiones. Y como yo soy apasionado hasta en el béisbol, aunque sufro por ser estrellista, yo trato de hacer un esfuerzo medianamente objetivo. Y voy a comenzar inclusive desde la visión de los acontecimientos locales hacia afuera, con la venia de algunos aquí presentes, que en épocas siempre bien recordadas militaron en los proyectos políticos alternativos. En la República Dominicana, la noción de izquierda o de militancia revolucionaria evidentemente estuvo permeada por fenómenos coyunturales y por la influencia de un acontecimiento internacional fuera de discusión. En el caso específico de la República Dominicana, solo en un proceso de tolerancia y apertura, entre comillas, durante la dictadura de Trujillo, tanto el Partido Socialista Popular como el MPD hicieron una presencia cosmética en el país. Y cuando muchos de sus líderes le abordaban sobre la posibilidad de que como ellos, de izquierda, coexistían en un espacio de una dictadura, ellos reivindicaron una frase célebre, técnicamente de autoría de Máximo López Molina, que él decía: resistencia interna o Trujillo siempre. Ahora, ese esfuerzo, sin lugar a dudas, anduvo colapsado, porque la situación autoritaria en el país impedía de una forma u otra que esos esfuerzos de carácter revolucionario se plasmaran. Es evidente que los movimientos de carácter sindicalista, sobre todo las cosas en el este del país, con la convocatoria de huelgas cañeras, agitaban la intención social de ese momento. Sin embargo, hay un acontecimiento fuera de discusión que impacta a toda la región, que es el ascenso al poder de Fidel Castro en Cuba en el año 1950. Y a partir de ahí se disemina en toda América Latina una corriente frente a un hecho cierto, innegable, que fue el ascenso al poder de Fidel Castro, donde las ideas de carácter revolucionario de izquierda se plasmaron. En el caso específico de la República Dominicana, todo el mundo sabe lo que acontece. Ahora, en todo el interregno de ese proceso de éxito electoral de Fidel Castro hasta la fecha, hay dos etapas que yo pienso que desde el punto de vista académico han sido bien ponderadas. Yo siempre refiero a una fuente no compatible desde el punto de vista ideológico, pero como fuente al fin y un ejercicio de rigurosidad académica un poco descontextualizada por el tiempo. Yo pienso que Castañeda hizo un esfuerzo interesantísimo sobre la utopía de San Juan. Ahora bien, ¿qué se planteaba como método fundamental? Que tanto las teorías de Ginebra como Che Guevara formularan políticas en todo el continente con la intención de que el único mecanismo de acceso al poder del pensamiento de izquierda era el método revolucionario. Y a partir de ahí toda América Latina se caracterizó porque la participación en esa etapa era de acción directa. Claro está, es muy cómodo decirlo ahora, y con todo el respeto que merece gente aquí presente y otros que no están aquí, mucha gente que entregó lo mejor de su vida de un lado y del otro. Es evidente que una parte importante de la izquierda en América Latina no interpretó en el mejor sentido de la palabra los efectos de lo que todo el concepto de Guerra Fría implicaba como política exterior e impacto en toda América Latina, en el mundo, pero en América Latina más. Y cuando ustedes comienzan a contabilizar, y la historia siempre es buena y lesionadora, aunque hay gente que quiere que no se mire atrás, yo debo decir lo siguiente: desde el éxito electoral de las izquierdas post Hugo Chávez Frías en Venezuela, el interregno
que va desde 1959 hasta 98-99, los proyectos políticos de izquierda en América Latina consiguieron éxito solo por la vía revolucionaria. Hago un recuento: Fidel Castro 1959, desde ahí hasta el éxito del sandinismo en el año 1979 en Nicaragua. Los otros proyectos tuvieron características totalmente diferentes. Por ejemplo, en el caso específico del marco de la Guerra Fría, el proyecto izquierdizante en Guatemala colapsó, en Chile colapsó, en República Dominicana colapsó y en Grenada con Maurice Bishop colapsaron. Es decir, los proyectos alternativos de izquierda progresista que fueron capaces de competir en el marco de un concepto de Guerra Fría, donde evidentemente el Departamento de Estado norteamericano imponía su visión, terminaron colapsados. Eso es importante retenerlo. Hasta un acontecimiento que en el año 1977 fue importante para todo el ordenamiento latinoamericano. Y es que el éxito de un político del sur en Estados Unidos, por esa ritmo histórica que pasa en Estados Unidos, que hacía planteamientos en materia de derechos humanos, pudo atenuar como decisión de política exterior desde el Departamento de Estado la idea de que los Estados Unidos podían seguir interviniendo de la misma manera y bajo el mismo método propio de la Guerra Fría. Hablo de Jimmy Carter. Y la República Dominicana es un escenario importantísimo para eso, porque en el año 1978 en el país, uno de los alegatos fundamentales, que una parte importante de los gobiernos solidarios se expresaron, era la intención del respeto a la voluntad popular. Y es evidente que esos acontecimientos se cristalizaron por la intención de muchos países, entre ellos un gobierno norteamericano con sensibilidad por el tema de los derechos humanos. Pero hay que decirlo con mucha objetividad, el concepto de Guerra Fría siguió prevaleciendo en toda la política exterior norteamericana hasta la disolución del muro de Berlín. Es decir, los proyectos políticos de izquierda en América Latina siempre apelaron al concepto revolucionario. Y la acción guerrillera evidentemente fue el común denominador. Ahora, ¿qué ha pasado? Y yo voy a hacer un ejercicio en el caso específico de República Dominicana y abro un paréntesis. Una de las múltiples maneras de entender la confrontación en el país entre Juan Bosch y Peña Gómez es interpretando cómo el criterio puramente de lo estrictamente electoral caracterizó esa confrontación. Porque Peña y Bosch, para el momento, para la coyuntura histórica que vivía el país, el PRD de ese momento no era un partido que todavía había asumido el concepto de socialismo democrático. Porque hay que decir que el que hace la transición hacia el socialismo democrático es el doctor Peña Gómez. Pero en ese momento, la confrontación desde el punto de vista de lo ideológico, el PRD tenía una bandera, la revolución democrática, que era un concepto muy importante, que era una especie de combinación de las ideas de Víctor Raúl Aya de la Torre, fundador de la APRA en Perú, y que evidentemente tuvo mucha influencia en parte del pensamiento de América Latina, y las ideas nacionalistas del PRI de México. En ese momento, la confrontación entre Bosch y Peña obedecía a dos visiones encontradas. Peña tenía el criterio electoralista y Juan Bosch tenía una visión no electoralista. Es muy cómodo para mí decirlo en el tiempo porque los acontecimientos se han desarrollado, pero todo parece indicar que si usted calcula entre el 73 y el 78, la razón de lo estrictamente electoral la tuvo Peña Gómez porque el PRD ganó las elecciones. Lo doy como acontecimiento. Es decir, los proyectos políticos que más se acercaron al ideal de izquierda, no de izquierda revolucionaria, en ese caso, en el contexto dominicano, el PRD, logró el éxito electoral, contradiciendo una corriente que prevaleció por muchos años en toda América Latina, bajo la intención de que el método de lo estrictamente electoral no era viable para las izquierdas. Ahora bien, ¿cuáles otros acontecimientos yo pienso que contribuyeron significativamente a la transformación en el orden de lo estrictamente internacional y que cambió las reglas de juego? Después de la disolución del bloque soviético y lo que muchos estudiosos hablan como el cierre del ciclo de la Guerra Fría y su impacto en América Latina, es evidente que los Estados Unidos desarrollaron una prioridad
a construir modelos occidentales en los países que habían sido parte de la órbita socialista, es decir, Europa del Este. Y como en esa dirección invirtieron tanto tiempo y recursos en democratizar esos países, la agenda hacia América Latina se transformó, más por los acontecimientos y las prioridades que su intención. Y en esa dirección ellos pensaron que la composición de bloques comerciales iba a generar esa reducción de las desigualdades sociales históricas, y en ese mismo orden los latinos iban a pensar más allá de los aspectos puramente ideológicos en los temas de carácter económico. Pura equivocación, a tal punto que un pensador, los intelectuales a veces cuando hacen análisis político, como no conocen el terreno, se equivocan, hacen proyecciones desacertadas. Fukuyama habló del fin de la historia, pero no era verdad, porque no era cierto que la disolución de los referentes de carácter ideológico iba a conducir a un fin de la historia. Mentira. Después de ese proceso, un cambio en la relación político y social y una actitud totalmente diferente de los proyectos políticos de izquierda demostraron que la concepción no electoralista, hablo de tiempo y espacio, era totalmente diferente. Salud. Porque el éxito de Chávez demostró efectivamente que sí era posible construir una opción de carácter alternativa por la vía de lo estrictamente electoral. ¿Por qué se da en Venezuela? Aquí hay muchos venezolanólogos. ¿Qué hace que la izquierda comience a tener triunfo? No es solo el comportamiento de los problemas de las sociedades, o sea, de lo que se llaman aspectos sociales. Es que yo creo, reitero, podemos hablar más adelante, porque sé que además tú tienes otro compromiso, que ¿qué pasó con República Dominicana, Panamá, Venezuela, Perú, Chile? La derecha eran dueños de los gobiernos. Se lo creyeron tanto que lo que hacían era un punto fijo, un acuerdo de repartición, que se convirtió en ¿qué? En un desastre. Excelente. Esas cosas fueron las que dieron fruto a los Chávez, no otra cosa. La derecha no supo manejar el poder e hizo que la izquierda fuera más hábil y se organizara mejor. Y entonces vemos a un Petro privado, yo le he dicho, no es un estúpido, ojo con el muchacho. Entonces le ponen un ingeniero que yo creo que no sabe ni construir, lo que tú decías. La derecha es tan culpable, sin que eso le quite mérito a la izquierda, a la llamada izquierda, en lo que ya yo no creo, hace mucho. O sea, yo no creo liberalismo, democracia, socialdemocracia, nadie atiende a esas cosas. Pero hay que analizar, digo, ¿por qué? ¿Qué hizo la derecha en esos países? ¿Qué hizo? Que el resultado fuera el que estamos viendo, y que hoy en día hay gente que dice una tendencia que la izquierda comience a ganar. Yo no sé si es una tendencia que la izquierda gane, porque también pudiera ser una tendencia de que la derecha no ha sabido unificarse. No lo estoy calificando cuál es mejor de las dos, pero eso creo que es fruto de la... Sí, pero cuando la gente habla del caso colombiano, excluye que Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Ojo. Y esto siempre será un barril ahí, de pólvora. Yo creo que muchas de las personas que aquí están en algún momento han tenido contacto o conocen la realidad colombiana. Bueno, pero las guerrillas colombianas son previas al éxito electoral y político de Fidel Castro. Es que a Gaitán, liberal, perseguían a las elecciones y le dan un balazo. Y ellos queman Bogotá, en el Bogotazo. Y los sectores liberales dicen en Colombia, mira, la alternativa electoral no es posible, y cogen para la montaña, 70 y pico de años la FARC. O sea, esa es una realidad. Y para la gente que habla de concertaciones y acuerdos, Colombia es un país de admirar, porque el dolor y
y las implicaciones que ha tenido en la sociedad colombiana esa concertación de Maco con Cacate entre paramilitarismo, narcotráfico, guerrilla. Es una cosa difícil. De todas formas, póngale al éxito de Petro, que es el segundo país más desigual de América Latina. Pero aparte hay una cosa que quiero señalar, el objetivo, es decir, que yo que estudié en Colombia, precisamente en las Fuerzas Armadas, en el curso de Lancero, le digo que eso que ha dicho Guido, él mencionó el punto de partida de la lucha del conservadurismo y el liberalismo. Pero yo quiero decirte una cosa, la guerra en Colombia tiene casi 70 años. Casi 70 años. Y déjeme decirle, el logro más grande de la guerrilla de las FARC no fue ahora una cosa que se llamó la República de Marquetalia, donde liberaron un terreno inmenso. ¿Y cuál es la razón? Eso que dice Guido, que eso trae es la desigualdad en Colombia, que nosotros no la conocemos así en ese grado. La gente que domina el poder, la burguesía y la oligarquía colombiana, señores, eso no tiene nombre. Eso no tiene. Y los niveles de pobreza aquí quedarían avergonzados ante eso. Okay. Pero también ese es otro tema, solamente para esto. Entonces vamos a darle paso al señor Percival, que había pedido. Después vamos. Mi líder. Pero ponte. Es que no puede. Déjalo ahí. Pero para otra cosa tú puedes. Está bien, vamos a aplaudirlo. Mire, yo no quiero entrar al antagonismo de la izquierda y la derecha, porque es obvio lo que es. Brillantemente Céspedes y General Soto ha explicado las desigualdades. Pero yo voy al terreno de aquí, cosas urticantes, acuciosas, referente a la deuda externa nuestra, que es un punto vital a cualquier presidente que vaya a asumir el país. Pero también quiero entrar en la parte jurídica, usted como abogado, con estas dos nuevas leyes que va a incidir en la política de nuestro país y fue sometida por nuestro hermano y amigo Antonio Peralta. Antoliano. Referente a la cuestión de la alternación de nuestro país. ¿Cómo esto va a afectar a este gobierno y a los gobiernos sucesores si esa ley se aprueba? Porque yo quiero quedarme aquí. Yo no quiero. Usted fue brillante, una exposición como yo la conozco, y Guido Labarre, y lo admiro. Y yo creo que es el político de mayor formación académica e intelectual, igual que Petro. Yo quisiera que este país tenga un debate de usted y Petro, que para mí son brillantes los dos. Yo quiero que usted me hable de esos dos puntos que nosotros tenemos en nuestro país y que va a gravitar por años esa deuda y este problema de los haitianos y este problema de la internación, de la imposición de imperios exógenos de Bruselas, Washington y París en nuestro país. Yo quiero, incluso, para introducir tu respuesta, yo quiero decirle a mi amigo, el general Percival, que yo no sé por qué hay un problema que estoy viendo en la opinión pública, no con inteligencia privilegiada, sino que yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces, quien conoce el Estado, y Guido fue consultor jurídico, para introducir su respuesta, quiero reproducir una frase de Guido que a mí me encantó en su momento, que él dijo que no había que atender los ladridos del perro, sino de ramo. Entonces eso que tú dices, con cierto sigilo sacramental, que fue el señor Anteliano Peralta que pie fuera, no. Él sabe muy bien que eso no pasa, sino es por expresa la imposición del presidente de la República. Eso no pasa. Entonces es como atenuar algo que no es así. Yo prefiero siempre decir es inadmisible. Esos proyectos de ley son inadmisibles, ¿verdad? Son inadmisibles. Ese es un colchón justificador. Exactamente. Entonces, no, sobre el tema del endeudamiento.
Y voy a hablar del tema, del proyecto de ley. El endeudamiento. Una de las grandes dificultades que tienen las economías globales es el tema del endeudamiento. En el caso específico de la República Dominicana, si alguien me consultara, y el poder no consulta porque en el poder no hay espacio para la razón, yo pienso que el gobierno debería reconstruir su estrategia en materia de finanzas públicas. El gobierno llegó bajo el convencimiento de que era importante, en el marco de una situación de dificultad económica, invirtieron 80.000 millones de pesos en el tema de la crisis sanitaria del COVID. El gobierno necesitaba, y más la crisis de Ucrania y Rusia, el gobierno necesitaba fluidez. Y experimentó dos acciones: alianza público-privada por un lado y fideicomisos por otro. Y el país sabe lo que yo pienso y todo el mundo tiene una idea respecto a ese tema. Ahora, por eso es mi diferencia. Yo pienso que hay dos ámbitos que el gobierno debe tocar con mayor efectividad. Un gobierno diferente debía repensar qué hacer para obtener recursos frescos que comprometan menos las finanzas públicas en materia de endeudamiento en dos temas. El primero, 61% de elevación en este país fiscal se experimentó el año pasado. Todo el mundo sabe quién evade. En primer lugar. Segundo lugar, las exenciones fiscales llegaron a 5% del PIB, más que educación. Todo el mundo sabe que sentarse en un diálogo efectivo con esos sectores implica tener un temperamento muy singular. Pero hay que tener un temperamento singular. Ahí te respondo. En segundo lugar, mira, el tema haitiano, el anteproyecto de ley, yo lo conozco, pero escríbanlo. El momentum político va a conducir a eso. Se va a generar una ola de insatisfacción, de crítica, de cuestionamiento. ¿Tú sabes cómo va a terminar eso? Lo retiramos. Señor, un aplauso por eso. Lo van a retirar el 27 de febrero. Exactamente. En el discurso. Entonces, acto de hoy. Exacto. Y con el tema haitiano, déjame darte un dato. Aquí los políticos tradicionales tienden a rehuir el tema. Todo el mundo sabe que yo soy una persona que tiene criterios claros y definidos. Mira cuál ha sido el problema de la histórica política respecto al tema haitiano. En primer lugar, hay una dualidad en el discurso. Yo reitero que todo Estado tiene facultad de definir las líneas migratorias. Un aplauso. Oye, yo no hago un interés simpático con nadie, porque yo no estoy buscando votos. Yo lo que estoy diciendo es que el mismo derecho que tienen los Estados Unidos de definir su política migratoria tiene el Estado Dominicano. Exactamente. Bien. Pero en segundo lugar, lo que pasa es que aquí hay mucha gente que tiene como algún nivel de nerviosismo cuando dicen cosas de una embajada tal. A mí eso me importa un carajo. Pero déjame decir lo siguiente. Pero hay un aspecto de ese proceso que no lo queremos asumir con responsabilidad. Yo lo voy a ver desde el punto de vista de las estadísticas y desde el punto de vista de unas finanzas invisibles. Las estadísticas. Entre el año 2018 y actualmente, los gobiernos, hablo en general, plural, han gastado 10.000 millones de pesos en parturientas. Al año 18 la relación era 85-15, 85 dominicanas, 15 extranjeras. De la extranjera, 90% haitianas. En la actualidad, 65-35. Desde el punto de vista de la finanza pública, hay que decirle a los amigos de cualquier gobierno, miren, el Estado Dominicano, desde el punto de vista financiero, eso es insostenible. Eso es insostenible. Si mañana cualquier persona va al Presbyterian Hospital y da luz, mandan un bill, nosotros un bill, pues tienes que pagar. Tienes que pagar. Te llegó a ti. Ah, bueno, aquí no. No, pero si es diplomático, ¿tú sabes lo que hace? No lo exoneran tampoco. Se lo carga la deuda pública. O sea, eso me ha dicho siempre. Ahora, vamos a hablar del otro tema que nadie quiere hablar, sobre el tema haitiano. La gente comenta de la entrada ilegal. Sí. El negocio. Sí. Es verdad. La culpa de todos los gobiernos. Sí, es verdad. Nadie establece control de las cuotas de ingreso vía visado.
Miren por qué. Porque el gran negocio es ese. Yo mañana llamo al consulado de España y la gente sabe qué cuota tienen los dominicanos para ingresar a territorio español. Vicechen, ¿tú lo sabes? Freddy Ortiz, 20, 50, 60, 30, ok, hay un techo. Aquí ningún gobierno se atreve a decir cuál es el límite de la cuota de los cónsules nuestros, porque ese es el negocio del mundo. Si usted juega la lotería, no le importa. Si usted es cónsul en Puerto Príncipe, esa es su lotería. Entonces la gente apela al ingreso ilegal. No, el legal. El otro. Y los niveles de rentabilidad. Por ejemplo, el negocio de las visas. Poco importa la crisis que hay en Haití. Todo el mundo sabe lo que pasa. Una rentabilidad. Y cuando un gobernante de todos los partidos quiere hacer rico a un amigo, nombra cónsul de Puerto Príncipe. Solo agregar un detalle para eso, a conocimiento de ustedes, señores. Los cónsules fueron retirados y siguen dando visa. A diestra y siniestra. Fernando Peña. Quiero agradecer la oportunidad de volver a escuchar aquí a través de esta actividad de la fundación. ¿Cómo estamos? Pero pienso que tenemos la tentación de convertir este tipo de actividades a veces en lo que no son, pues lo que no fueron convocados. Yo vi la actividad, lo di a nosotros, no me invitó, pero Freddy, que es nuestro común vínculo de urbano, dijo, oye, recuérdate de la actividad, pero además, porque entra en conexión, este era el segundo momento de discusión en el país de este tema. Hace unos días, el Observatorio de Políticas Públicas de la UAS convocó una discusión con la intervención de dos figuras de la intelectualidad de América Latina en Cataluña y en la UAS, donde se debatió la ola progresista de izquierda, y donde hubo un intento académico, creo que fructificó, de examinar esto a partir del examen de la realidad de América. Y concluyó esto haciendo un examen muy especial de una temática concreta, que es la respuesta a esa ola que se ha dado en diferentes periodos. Juan Bosch fue derrotado en 1963. Vamos a cumplir el 60 aniversario de eso. Y a propósito de ese 60 aniversario, aquel golpe de Estado fue una respuesta a una ola que Guido acaba de situar ese gobierno de Bosch como la expresión de un primer ensayo exitoso de la izquierda en el país. Y tuvo una respuesta que no fue del país, tuvo una respuesta que fue impuesta desde una lógica de dominación que está inscrita y testimoniada por decisión norteamericana. Antes de eso se había producido la muerte de Trujillo, en la que intervino también el mismo actor, la muerte de Trujillo. Y la muerte de Trujillo se da en el marco de una situación donde el dictador generaba problemas en la lógica de la dominación regional de los Estados Unidos, Betancur, Galinde, etc. Cosas que están estudiadas por ustedes, nosotros, los historiadores. Ese fenómeno fue una respuesta a una ola, incluyendo Trujillo, que era lo que era, fue efectivamente enfrentado porque coincidía en el periodo histórico, no estoy diciendo en el día calendario, ni en tampoco la puesta en común con ese proceso. Recuerdan a Albert, lo que pasó, mencionaste en Colombia a Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, cuando uno ve ese fenómeno, son como olas que se han producido en el marco del liberalismo y del progresismo en América contra esos viejos gobiernos. Aquí tuvo otra expresión, se refirió también por su nombre, la del PCD, cuando decidió diferenciarse del conjunto de la izquierda e interpretar en gran medida, en forma correcta. Yo fui de los que enfrentó al PCD en ese periodo desde el punto de vista político. Pero hay que reconocer, porque es la historia, si queremos hacer un uso académico de estas cosas para producir conocimiento y adaptarlo a los momentos actuales. Probablemente tenemos muchas diferencias, todas y todos los que estamos aquí.
Algunos sitúan la izquierda como acto del pasado y Fukuyama lo había despachado. Yo, por el contrario, me reafirmo. Y creo incluso que tengo en la visión muchísima coincidencia con gente que está acá, y al revés, aunque todos nos resistamos por ese individualismo y ese egoísmo y esa cultura del protagonismo que hizo Guido referencia también. Yo digo estas cosas para motivar y provocar, a propósito de lo que discutimos en el Cataluña y a propósito del tema de hoy. Fíjense cómo la discusión ha derivado no hablar de la hora. Todas las intervenciones se refieren a problemas concretos como el último que se acaba de plantear respecto de la cuestión haitiana, la migración, e incluso esa ley que está propuesta ahora. No solo es una barbaridad, es reflejo de las barbaridades continuas que se están produciendo en ese plano. Frente a este momento de la ola, que influye e impacta a la República Dominicana, que digamos que no, cuando uno examina la situación de los partidos, la situación de las propuestas que se están haciendo, e incluso la necesidad de reconocer que aquí hay un vacío de las propuestas, de las ofertas y del liderazgo que entró en crisis. Lo que empezó con la ira de los tres grandes líderes políticos de izquierda, centro izquierda, derecha, etcétera, el liderazgo tradicional, Peña, Bosch, Balaguer. Lo que pasó con eso, ese vacío no se ha llenado y ahora es más crudo. Entonces aquí hay dentro de la ola un impacto. ¿Cómo eso se puede verificar en forma concreta hoy en la actualidad política, sabiendo que la respuesta norteamericana al problema del progresismo en América lo tenemos no en Lula ahora, pero no en Lula, en Lula Bolsonaro, porque lo que pasó como respuesta del bolsonarismo, reiterando lo que pasó con Trump en la Casa Blanca en los Estados Unidos y lo que pasa en el Perú actualmente, creo que tiene una lectura en esa dirección. La respuesta a esa ola y cómo ella se podría reflejar aquí. Y a mí me interesa saber tu inquietud en eso. Dale paso aquí inmediatamente. Quiero hacer una aclaración de fondo. Yo no sé si a ti te convenga, pero a mí me doy por satisfecho que tú y yo tenemos una larga y vieja amistad. Y no siempre condescendiente. Pero yo quiero aclarar que me extraña que no te hayan invitado. Les reclamo inmediatamente. Ya mandé a buscar el número de él. Sí, por una cosa interesante. Pero que te voy a sacar del balance a ti. Tú estás invitado a esta y a todas las tertulias permanentemente. No hay excusa. El señor No, yo llevo la cosa. El primero fue para dar paso a la respuesta de Guido y después la respuesta y después. No hay problema. Mira, Fernando, yo debo de admitir que si bien es cierto en la República Dominicana, producto del contexto histórico, los dos procesos de intervención se ejecutaron con gobiernos de corte demócrata, Woodrow Wilson 16-24, Lyndon Johnson 65, esas acciones obedecían a la construcción de una política exterior totalmente diferente a la actual. Yo creo que hoy, con una política exterior norteamericana diferente, no revolucionaria ni transformadora, hay que saber quién es el canciller norteamericano. Se llama Anthony Blinken. Tiene que saber quién es él. Fue el segundo a bordo de la política exterior norteamericana durante la administración de Obama. Es un gran teórico de lo que se llama la escuela francesa de política exterior. Un promotor del tema de derechos humanos, defensa de minorías, ese tipo de cosas. Yo estoy plenamente convencido que en los Estados Unidos, en la actual coyuntura, siempre y cuando sus intereses de carácter comercial no se sientan afectados, abrumados, descuartizados, ellos no van a hacer otra acción que no sea respetar resultados electorales. Porque se ha demostrado, en términos prácticos, que es mucho más rentable para sus intereses apuntar a un respeto a la voluntad popular que seguir impulsando modelos políticos en la década de los 60 y de los 70. Si ustedes creen que es mentira, lo voy a dar como acontecimiento histórico. Hace solo una semana, un tribunal en Chile condenó a los responsables de la muerte del hijo de Ramón Andrés Blanco Fernández.
¿Cómo? Sí, claro, claro. Por una intervención siempre ponderada de Rubén Silier, que fue embajador, y de Fausto Lige en la actualidad. Ellos saben que ese tema ya le complica mucho. Y no te olviden que Biden, antes de ser presidente y vicepresidente, fue jefe del Senado, del Departamento de Política Exterior. Es decir, en Estados Unidos están gobernando gente que tiene una visión liberal, progresista. Y en el caso específico de la República Dominicana, se lo doy como advertencia, en el caso fundamentalmente de Manuel y de Soto, para fines locales, y se lo he dicho a mi compañero, se lo he dicho al canciller, a Roberto, que es amigo mío, yo pienso que uno de los grandes problemas que ha tenido esta administración y la anterior es que ha leído con una visión de Guerra Fría, sin entender lo que está pasando en los Estados Unidos y en el Departamento de Estado. Y por eso nos meten muchos goles en materia de política exterior. El caso haitiano tiene mucho que ver con la incapacidad de prevenir acontecimientos de nosotros como dominicanos. Porque no tenemos una agenda muy clara y definida. Bueno, es cabildeo para nosotros. Porque el lobismo está institucionalizado en Estados Unidos. Y ojalá que un día eso pase. Pero la retórica, la lectura del drama haitiano es mucho más atractiva para la franja liberal y progresista que gobierna que nosotros, tan elemental como eso, y por eso ellos nos viven dando gol y gol, y generan un prejuicio respecto a la realidad social dominicana. Oigan lo que les quiero decir con todas las consecuencias que implica afirmar este concepto. Para un norteamericano liberal y progresista, o para un conservador, el concepto de discrimination o discriminación, como ellos usan, lo refieren a la guerra civil norteamericana, que es la expresión de cómo los estados del norte querían preservar en la esclavitud a los estados del sur. Para nosotros es otra lógica. Ahora, cuando tú le dices a un típico congresista de Georgia, del sur, discriminación, ellos se refieren a las experiencias discriminatorias de ellos. Totalmente diferente, y nosotros no hemos sabido defender en los foros ese tema. Cierro paréntesis. La viabilidad de un proyecto político con esas características va a depender de dos factores: de la capacidad de unidad y de la articulación con un proyecto electoral que tenga un nivel de rentabilidad en los sectores que hacen mayoría. Porque a veces nosotros queremos construir mayoría en la ficción. Yo respeto mucho a mucha de la gente que están aquí por sus esfuerzos, pero no voy a mencionar nombres porque yo no tengo edad para personalizar cosas. Pero cuando en la década de los 90 Aristides fue un fenómeno atractivo, yo escuché a mucha gente de la izquierda decir: vamos a fomentar un hombre que venga de la iglesia, y así replicamos el fenómeno de Aristides. Sí. ¿Qué tú comes que adivines? Sin saber que la realidad social dominicana es diferente. Este país se parece a cualquiera, pero ningún país se parece a él. Este país es diferente. Entonces yo pienso que eso es posible siempre y cuando encontremos gente con una sintonía a la realidad social. Yo discuto mucho con gente como Freddy, úsame que hable con Platón así de espalda, pero la lógica clientelar tú no la puedes borrar de golpe y porrazo. Es la discusión que yo tengo con algunos amigos que vienen del sector privado. La clientela no es buena ni mala, va a depender de la actitud que tú tengas como dirigente político, porque hay mucha gente que quiere ser exitoso electoral, pero se quiere ir los viernes para Romana a jugar golf o polo, y no quieren recibir el drama de un infeliz de la callita que le dieron un balazo y no tiene para la pinta de sangre y no tiene quien le resuelva, y va a la puerta de tu casa a las 2 de la mañana a tocarte. También hay que reconocer eso. Esa es la otra realidad, que una concepción exquisita de la política a veces quiere patear, pero esa es la sociedad dominicana. O sea, tú no puedes gobernar este país creyendo que van a votar por ti los suizos. Son los dominicanos que van a votar por ti. No sé si te respondo. Bueno, última pregunta, si no hay otra cosa, ¿qué eres tú? Sí, pero no te quejes porque es por orden, ¿verdad? Sí, no, pero Además por edades. Sí. Sobre todo. Muchísimas gracias, general, por darme la palabra. Doctor, mire,
la palabra más atinada para describir, yo buscando así en mi mente, para describir su preparación en cuanto a como analista político y como reiteró el general en varias ocasiones sobre el continente latinoamericano, no solamente en República Dominicana, es para mí excelsitud. De verdad que lo felicito, es un honor para mí estar aquí. Creo que soy una de las personas más jóvenes que hay en este salón. Y le tengo varias preguntas. ¿Perdón? Sí, sin lugar a dudas. Pero tú vas a entender por qué yo menciono eso ahora, no te preocupes. Doctor, mire, hay varias cosas. Lo primero que le quería decir era, ¿cuál es el mejor? Bueno, no, antes que eso, yo quiero que usted me haga la mejor anécdota suya durante su estadía en The New School for Social Research, donde usted estudió. Cualquier anécdota que usted desee hacer, corta. No tiene que ser ni siquiera muy larga. Esto está muy grado no, déjame decirte una cosa. Yo, por ejemplo, en New School aprendí a ser una persona tolerante respecto a las visiones sexuales diferentes. Aquí hay una concepción muy tradicional respecto a aspectos discriminatorios y de orientación sexual. Yo en New School aprendí a tolerar a la diversidad. Por ejemplo, yo salí de aquí y yo no sabía que el problema de discriminación racial, porque no lo sentía en el día a día, pero me di cuenta que el concepto de minorities, de minoría, me insertaba, por ejemplo, y no tenía ningún tipo de problema. Me pasó algo muy interesante, lo voy a contar. A mí me gustaba una muchacha, cosa rara. ¿Qué tal? Y a mí me gustaba una muchacha y como todo tipo fresco y atrevido, había que hacer un paper. Entonces, bien, hacemos el paper. Me dice ella, bueno, es muy tarde, podemos ir a mi casa. Cuadré. Y yo, a la casa, me invitó. ¿Dónde tú vives? Me dice, no, yo Westford. Lo que éramos estudiantes pobres, era por de abajo, era el tren. Hago 4 paradas, hago un tranco, llego allá. No la ligué. La ilusión del dominicano, el tigueraje. Sí. Llego allá, comienzo a hacer el paper y llega una amiga de ella. Muy bien. Ando yo, aproximándome. Y le digo, estamos terminando el paper ya, y yo veo como que hay una frialdad. Y yo, y pasa el amigo otra vez, y roommate, coño, me está perturbando y vaina. Y yo, muy bien, what's going on? Me dijo, by the way, ella es mi novia. Ahí se te cayó todo. Sí, hola. Muy buena novia. Muy buenas noches. La tolerancia. Ahí fue que aprendí. No School es liberal. Sí. Claro, me identifico totalmente, porque yo he vivido el 75% de mi vida en Estados Unidos. Yo estudié allá igual que usted. Pues pude estudiar allá igual que usted y me identifico con eso muchísimo. Pero entonces, mire, yo le tengo una pregunta un poco interesante. ¿Cuál es el mejor consejo en materia política que usted le puede ofrecer? O sea, para los jóvenes que están empezando a incursionar en carrera política en República Dominicana. Y me voy a poner como ejemplo. No es un secreto que yo acabo de iniciar mi carrera política aquí en República Dominicana, luego de haber vivido más del 50% de mi vida en Estados Unidos. Y yo quisiera que, con palabras suyas, me describa cuál sería el mejor consejo que usted le exhorta a un joven de mi edad que acaba de tomar la decisión de iniciar una carrera política. Que conozca este país. Exacto. Aparte de eso. Que conozca este país y fundamentalmente. Ajá. Que se forme. Correcto. Okay. Tengo, por último, ¿cuál es el la última sería, ¿cuál es el impacto más significativo que usted entiende afectará a las futuras generaciones en materia de deuda pública? ¿En materia de qué? Deuda pública.
Mira, Viéndolo de esa forma. bueno, el problema de la deuda pública en gran medida es que en la medida que usted cumple con el pago de los intereses, la inversión pública se reduce sustancialmente. Yo lo puedo dar como dato de información y con eso me quiero ir porque tengo un compromiso. Porque entre las estrategias de dominación de las esposas que te ponen a las hijas, llevarte así. Mi hija me va a llevar a un sitio ahora mismo al Teatro Nacional. Yo te lo doy como dato. Busquen el presupuesto nacional. El gobierno dominicano solo ejecutó al mes 9 el 50% de lo presupuestado. 50% de lo presupuestado. ¿Qué significa eso? Que cuando tú haces el cálculo, este puede ser un gobierno que corre el riesgo de trabajar en la menor inversión respecto del PIB de los últimos 20 años. Vamos a invertir 2.3 del PIB. Mira por qué. Porque el gobierno en un acto de tigueraje en finanzas públicas no invierte el 50%, lo ejecuta al final. ¿Y qué pasa con eso? La gente puede decir, no, es un acto de disciplina fiscal. Mentira, eso pasan dos cosas. O falta de destreza de los funcionarios, incapacidad en su procedimiento, u otra cosa. Porque se presume que cuando usted presupuesta la Ley General de Gasto Público, usted no puede al mes 9 no haber ejecutado el 50% de la cosa. Ese es un problema para las futuras generaciones con el tema del deuda. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo fue finalizada esta actividad? Y siendo pródigos, demos de nuevo un fuerte aplauso a nuestro expositor de hoy. Señor, ¿cómo se llama? Presidente, y Céspedes, pero permítame hacer este tipo de ejercicio. Repito, yo soy muy respetuoso de los escenarios como este y estoy haciendo reflexiones que tienen una carga de carácter política, pero evidentemente con una carga académica también. El caso de Venezuela, ¿y por qué es el punto de partida? Venezuela fue un referente de las políticas de alternancia democrática. Después de la salida del dictador, los venezolanos en el año 1958 firmaron lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo, que era un pacto mediante el cual Acción Democrática y COPEI establecían una especie de regla de alternarse en la dirección del Estado y construían un ritmo de carácter democrático. Pérez Jiménez llegó a República Dominicana, aunque después siguió para España, pero Acción Democrática y COPEI, sin lugar a dudas, se alternaron en la dirección política de Venezuela. Y es casi matemático. 1959, 99 llega Chávez. 40 años. ¿Qué pasó en ese proceso en Venezuela y cómo a partir de ahí se disemina la tesis de que es posible la victoria electoral de las izquierdas vía el voto? Yo pienso que varios factores. El de mayor importancia, un descreimiento de la ciudadanía venezolana en la clase política. La reputación de la clase tradicional venezolana cayó por el suelo. Los procesos de desigualdad y pobreza alarmantes. Y sobre todas las cosas, yo soy muy respetuoso de la gente que acumula méritos en el ámbito artístico y de la farándula, pero la respuesta que tuvo la clase política tradicional en primera instancia era una mujer muy atractiva. No tengo problema con las mujeres atractivas, pero su único atractivo era que había sido reina del mundo y era una Irene Sáez que había sido alcalde de un espacio muy pequeño en el centro de Caracas, y era una propuesta. Bueno, cuando colapsó la propuesta, vino Salas Romer, que era un exponente de la partidocracia tradicional, se lo pusieron a Chávez y Chávez lo partió en 20, electoralmente hablando. Pero efectivamente la gente en Venezuela votó por Chávez. Yo pienso que en ese momento fue una respuesta al hastío, al cansancio y a la dificultad que representaron 40 años de inequidad social, desigualdad, conflicto y no respuesta a los problemas fundamentales. Chávez inicialmente no fue un político que hizo planteamientos de corte revolucionario. Él estratégicamente se subió en el tropel ¿de quién?
del símbolo que unificaba la sociedad venezolana. Bolívar, inclusive, le dio el apellido al movimiento y a partir de ahí construyó una retórica que posteriormente, evidentemente, asumió un carácter de izquierda y con acento ideológico. Bueno, pero a partir de ahí, yo pienso que el cuadro político en toda la región demostró que era posible en ese contexto conseguir éxito electoral con propuestas políticas de izquierda. Y comienzo a citar, salvo el olvido propio de que ya no tiene 20 años. Bien, Argentina. Abro paréntesis. Si alguien aquí es argentino, que me excuse lo que voy a decir, pero para entender la sociedad argentina hay que hacer un curso muy especial. Yo le agradezco a Argentina que una etapa de la formación de mi hija se la dio, pero los argentinos son muy singulares. Entonces, la Argentina tiene un partido justicialista que reivindica a Perón, pero es un variopinto que va desde Menem, que es derecha, hasta el kirchnerismo, que es izquierda liberal y progresista. Entonces, ese proceso comenzó en Argentina, siguió en Brasil, se extendió a Uruguay, llegó a Bolivia y evidentemente él le cambió el rostro al continente. Los latinoamericanos votaban izquierda, sí, pero no. Votaron como una expresión del hastío, de la insatisfacción. Pero también las propuestas políticas de izquierda demostraron la viabilidad del fenómeno electoral. Ahora, un tema que alguna parte de los actores políticos de un segmento de la vida partidaria de nuestro continente no les gusta abordar es entender el comportamiento de la conducta típica de los políticos y de la política en función de la realidad social y económica. La gente dice, los fenómenos políticos se van desarrollando. Claro está, se desarrollan, pero nadie hace una lectura de las características de los procesos sociales y económicos. Bueno, ¿la izquierda fue exitosa? Sí. Ahora, hay factores de carácter internacional que debo decir en el orden económico. ¿Qué pasó a partir del éxito de Chávez? Precio del barril del petróleo en los mercados internacionales, favorable. Posicionamiento de las commodities, favorable. Y otro factor, la expansión china en toda América Latina, que sirvió como alfombra que de una forma u otra garantizó un respiro desde el punto de vista económico. Esos acontecimientos marcaron un éxito electoral. Yo le quiero dar dos ejemplos. Yo mantenía comunicación frecuente con mi hija cuando estudiaba en Argentina y ella me dijo, papá, va a volver el kirchnerismo. Le dije, eso es mentira. Perdieron y no van a volver. Me dijo, tú te has equivocado. En Buenos Aires, y estudiaba en Buenos Aires, 70% de los ciudadanos de Buenos Aires reciben el subsidio del pago de la tarifa eléctrica durante el kirchnerismo. Llegó Macri con ajustes económicos y se lo quitó. ¿Cuál usted cree que fue la reacción? ¿Por qué? Yo sé que lo que estoy diciendo se va a grabar, pero también quiero decirlo en su justo contexto. La experiencia acumulada de los partidos de izquierda por su larguísimo transitar opositor le generó destrezas en ámbitos del trabajo social que cuando se conectaron con las estructuras típicas del poder, muchos de ellos hicieron de las políticas sociales y del asistencialismo los instrumentos de trampolín para su éxito de carácter electoral. Me explico. Después de la famosa década perdida, los organismos internacionales entendían que la mejor forma de compensar los programas de desigualdad social era fomentar las políticas de asistencialismo, de solidaridad. Y cuando usted va al éxito electoral de muchos proyectos políticos de izquierda, tiene que ponerle un componente donde los programas de asistencia social jugaron un rol importantísimo. Pregúntenle a un brasileño que, si bien es cierto, aplaude que Lula sacó de la pobreza 40 millones de ciudadanos, ¿qué significó hambre cero para el éxito del Partido de los Trabajadores?
Pregúntenselo. O vayan a Venezuela y pregunten qué rol jugaban las misiones. No estoy cuestionando la capacidad de insertar a los sectores históricamente excluidos. Estoy diciendo del impacto en el orden de lo estrictamente electoral que eso tiene. Y al final de la jornada, si ellos decidieron la acción puramente electoral, tienen herramientas políticas con que trabajar. El Estado y los recursos públicos. Yo lo voy a aterrizar en la República Dominicana. Al 16 de agosto del año 2020, cifra oficial, las políticas sociales del gobierno tenían como receptores, beneficiarios. Yo sé que estoy aquí en un ambiente cargado de gente con experiencia de militancia histórica, académicos, gente con sensibilidad, pero cualquier sesgo popicrático me obliga a mí a explicarle lo siguiente, si me lo permite el doctor Báez, ¿no? En la circunscripción 3. Déjeme decirle que la combinación del programa social son dos elementos aquí en la República Dominicana. Hasta el 16 de agosto eran 850,000 receptores del programa mensual con 800 pesos. ¿Bien? 800 pesos. Hasta el 16 de agosto del 2020. Eso. Y a la vez, 900,000 dominicanos que recibían el monto de los 800 pesos. Lo que hemos trabajado en el terreno de la práctica política, hacemos cálculo. Yo soy responsable de una demarcación que me hago. El cálculo que se hace, Bill, es el impacto por 3 de cualquier acción de carácter social. No estoy de acuerdo con ella, no la practico, pero en la lógica típicamente clientelar la gente piensa que cuando un beneficiario recibe un programa de carácter social, eso le impacta automáticamente a 3. Bueno, pues quiero decirle una cosa. Cada vez que los gobiernos del PLD inflaban las políticas sociales, uno puede discutir, en buena medida, discutir la funcionalidad o no del programa. Pero en términos prácticos, ustedes saben siempre que terminaban siendo fuente de cooptación por excelencia del voto popular, del voto de los pobres. E inclusive estas manos depositaron en diciembre del 2000 por ante la Procuraduría General de la República un expediente que tenía que ver con un programa que se llamaba PEM, significa Programa Eventual Mínimo de Empleo. Yo estoy hablando de los programas sociales en toda América Latina. Pasa en Uruguay, o pasó en Uruguay, mi querido Pepe Mujica, pasó. Pasa en Argentina, con el kirchnerismo, a todo meter. Vuelve Lula con el programa, pasa en Venezuela. No estoy haciendo crítica al programa. Estoy hablando del impacto social y cómo la experiencia en el trabajo de muchas franjas de izquierda han hecho efectivo ese proceso. Digo que yo deposité en diciembre del año 2000 un expediente en la Procuraduría General de la República sobre un programa que se llamaba Programa Eventual Mínimo de Empleo, PEME. Y la frase célebre fue que preferían pagar antes que matar. Es decir, era la construcción de un ardid con fondos públicos en procura, en pesca de votos. Y tanto la gente del centro, del medio o de sectores políticos de izquierda han incurrido en esa práctica. Malestar de todos sin justificación. Hago una proyección para que ustedes vean cómo mucha de la retórica y el éxito político de los partidos, sin importar su componente ideológico, cuando llegan al poder, sufren una metamorfosis y los programas sociales comienzan a ser el instrumento que los seduce. En Estados Unidos, 67% de los beneficiarios de los programas sociales tienden a votar por el Partido Demócrata. O sea, no es una estrategia de izquierda, es una estrategia donde muchos sectores de carácter político comienzan a hacer un juego desafortunado, no aplaudido, con el hambre y con la pobreza. Retomo el tema de éxito político hacia las izquierdas. ¿Qué pasó? Que ese ciclo de éxito que comenzó, repito, con Chávez, es evidente que llegó a un proceso de colapso.
Y vino toda una etapa de derrota electoral, salvo una manifestación profundamente anquilosada, decimonónica, desproporcionada, que hizo ajustes a procesos electorales a su conveniencia y después, como gato pardo, volvió a su naturaleza. Hablo del caso de Nicaragua. Nunca lo coloco en la cesta de los otros procesos. Con todo el respeto que me merece la ética de ese proceso, yo debo decir que entre el año 1959 y el 79, los únicos dos proyectos de éxito revolucionario en todo el continente latinoamericano fueron Cuba y Nicaragua. ¿Qué pasó? Que evidentemente Ortega llegó al poder, situaciones de carácter internacional lo obligaron a ir a un proceso de elecciones, perdió el poder, estuvo fuera del poder, volvió al poder y construyó lo que Vargas Llosa llamó una dictadura perfecta. Él cumple con las reglas de la formalidad electoral, pero evidentemente tiene el control absoluto de todos los mecanismos decisorios en ese país. Y por vía de consecuencia, cada vez que me quieren colocar en la misma senda el éxito electoral de las izquierdas, como el caso de Nicaragua, yo estoy totalmente de desacuerdo. Hablo desde el punto de vista de lo estrictamente académico y como observación de un fenómeno electoral. Porque yo comencé mi conversación aquí diciendo que yo soy muy respetuoso de los escenarios. Porque, contrario a la construcción que tienen muchos amigos, yo no soy una persona que defiende valores jurisdiccionalmente. Hay gente que defiende valores jurisdiccionales aquí, pero cuando sale del país, no, eso es otra cosa. No. Yo creo en valores democráticos, tan elemental como eso, y los defiendo aquí, allá y acullá. Frente a eso no creo que es lógico aplaudir que en la cesta del éxito político de las izquierdas se incorpore el caso de Nicaragua. Y ahí vuelvo al caso de Venezuela. Chávez pudo demostrar que era efectiva la construcción de una legitimidad democrática sobre la base de los procesos. Porque Chávez, si bien es cierto, demostró que era posible conseguir la victoria electoral y a las urnas, también le dijo a sus pares en todo el continente que había que desafiar los procesos electorales sometiéndose al escrutinio de la gente. Y cada vez fue validado, cada vez fue validado, cada vez fue validado. Yo pienso que su sustituto tiene pocas de sus virtudes y casi todos sus defectos. Porque nunca va al juego democrático con reglas claras. Yo no sé si muchos liceístas tienen entusiasmo de hablar en este escenario, pero a mí me parece, no quiero generar ningún tipo de discusión, pero a mí me parece que hay muchos políticos que tienen valores democráticos y creen en los procesos, pero quieren el ampalla a su favor. Para que los trae se lo cante trae y la bola trae. Entonces así no. Entonces el caso de Venezuela es un caso que yo tampoco incorporo a la cesta del éxito de los proyectos políticos de izquierda, porque no es verdad que hay un arbitraje electoral transparente, correcto y que favorece al que recibe los votos. Frente a eso, ¿por qué perdieron? Vuelvo al alegato, es muy cómodo verlo a distancia, pero bueno, uno observa procesos. Yo pienso que perdieron porque así mismo como el factor económico en un momento fue favorable, vino un tema de crisis. Una crisis internacional que evidentemente impactó la política de subsidio. Y no hay gobiernos eficientes, ni de izquierda ni de derecha, cuando el bolsillo y el estómago no siente el bienestar. Tan elemental como eso. Frente a ese acontecimiento, la izquierda perdió. Bueno, lo que representó Mujica fue derrotado en Uruguay, para que la gente lo sepa. O sea, todos respetamos a Pepe, lo que él representa, pero perdió. El kirchnerismo perdió. Debo de admitir que lo que hicieron en Bolivia fue una vagabundería injustificada.
pero lo doy como dato. En el MAS hay dificultades porque Evo quiere controlar a control remoto y a distancia el movimiento. Porque la gente cree que los caudillos son de derecha. No, son de derecha y de izquierda y de centro y todos. Y a veces nos quejamos aquí porque hay gente que quiere regular la vida de los partidos políticos a fuerza de dominó. Por eso es un fenómeno de los caudillos latinoamericanos. Repito, que pueden ser de centro, de izquierda o de derecha. Entonces tú vas analizando cómo han sido políticamente derrotados para llegar a Brasil. Ojalá muchos de los aquí presentes, producto de la convocatoria de Quinto Centenario y Soto, y Quinta República. Quinta República. Yo quiero sostener la idea siguiente. Si bien es cierto ganó Lula, lean los resultados electorales, que la pasión a veces nos obliga a ser más objetivos cuando queremos objetivos. Pero hay veces que no queremos ser objetivos. Todas las proyecciones daban a Lula ganador en primera vuelta y el proceso de segunda vuelta fue ultra cerrado. Por un fenómeno que está excluido de la discusión y muchos sectores de izquierda no lo han abordado con mucha responsabilidad. ¿Saben cuál es? La innegable fortaleza de los procesos de evangelización del voto en América Latina. El poder del voto religioso. Bolsonaro profundizó la pobreza, la desigualdad, pero se colocó en la cresta de una ola de carácter religiosa. En el caso brasileño es evangélica, con resultados electorales evidentes. Es decir, la retórica de carácter revolucionario en toda América Latina está confrontando ya otro problema, y es cómo relacionarse con grupos religiosos que tradicionalmente se mueven sobre temas fundamentales. Aquí no tengo ni que decírselo. Aquí la discusión sobre el tema del aborto va a definir la política hacia futuro. Aquí la concepción de los políticos respecto al tema haitiano va a definir la política hacia futuro. Entonces hay temas que son esenciales, que los proyectos políticos de izquierda van a tener que asumirlo con mucha responsabilidad. Frente a eso, vengo de regreso y digo que los proyectos políticos de izquierda que resulten exitosos o se mantengan en el poder difícilmente puedan reproducir el éxito económico que alcanzaron hace 15 o 20 años. El Lula de hoy no es posible que sea tan exitoso como lo fue hace 20 años, por una situación interna que hay en Brasil. Primero, recordé el tema del componente religioso. Las grandes dificultades con todo el concepto de Amazonía, como le llaman ellos en Brasil. Y un tema de pobreza y desigualdad social que se ha profundizado con un impacto porque los fenómenos de criminalidad se han incrementado. En el caso de Venezuela, los amigos de Céspedes y de Fursi han tenido la habilidad de dividir la oposición en Venezuela, pero en un proceso con reglas de juego claras. Al madurismo se le hace difícil ganar el proceso. Repito, ellos han tenido la habilidad de dividir la oposición, la han perseguido, le han hecho procesos, pero se le hace difícil con reglas de competencia. Entonces, eso es uno de los grandes inconvenientes que tienen los proyectos políticos de izquierda. ¿Qué tienen de aliado? Yo no sé el tiempo que le dan a uno, pero no hay cosa peor que uno tenga el síndrome del profesor de la universidad, que comienza a hablar. Pero voy a hacer un tramo final. Ya. Hablé de las perturbaciones. Voy a hablar de las posibilidades. Así como muchos de ustedes, uno porque la jerga militar los obligaba a conocer sus adversarios del momento, y otros por fascinación por las ideas de izquierdas. Cuando muchos de ustedes leían a Marx de un lado y de otro, esa era la Biblia referencial del momento, porque había que entender la confrontación de clases, los conflictos.
Bueno, pero Thomas Piketty, o Piketty, como le llaman, bueno, pero es francés. Piketty. Bueno, yo pienso que es una referencia obligada para entender la única vía posible del éxito de las políticas de izquierda en América Latina y en el mundo. Porque Piketty ha demostrado que el nuevo fenómeno que va a recomponer el comportamiento del individuo en la sociedad se llama la desigualdad. Lo que antes fue el discurso de izquierda, derecha, centro, marxismo, no marxismo, va a estar caracterizado por el tema de la desigualdad. Ya las grandes confrontaciones no tienen una carga ideológica. Son las urgencias de los ciudadanos en cada una de las demarcaciones que saben perfectamente que el modelo económico lo hace desigual. Lo doy en cifras. Hacia el año 2008, solo el endeudamiento en el continente alcanzaba 3 billones de dólares. En la actualidad llegó a 5.8 billones de dólares. Eso implica un crecimiento de 117%. Y los organismos internacionales, que siempre tienen vocación por sugerir las cosas después que acontecen, dicen, bueno, la única forma de volver a un crecimiento con equilibrio y con justicia social es sobre la base de que la relación endeudamiento-PIB no exceda o pendula entre el 45 y el 55%. El modelo en América Latina es 70%. Para que ustedes tengan una idea, lean el presupuesto nacional. En la República Dominicana, todos los meses tenemos que pagar 21,000 millones de pesos solo al interés de la deuda, no a amortizaciones. Repito, 21,000 millones de pesos. Y cuando usted evalúa el presupuesto nacional se dará cuenta que este año hubo un descenso en las inversiones públicas de 168,000 millones de pesos a 154. Inclusive una de las estrategias que utiliza el Banco Central, porque Héctor Valdés es un gran creativo, de verdad, un hombre que tiene destrezas innegables porque es un creativo, él es taumatúrgico. Entonces él hace unos cálculos sumamente interesantes, que es propio de todos los bancos centralistas en América Latina, y muchos bancos centralistas en Venezuela y en Argentina hacían lo mismo. Ellos hacen un cálculo interesante. Yo escucho a mi partido y al presidente de mi partido y a mi compañero de partido y a mis amigos del gobierno decir lo siguiente: nos estamos endeudando, pero la República Dominicana descendió su relación PIB-endeudamiento. Eso se llama tigueraje en cálculo de finanzas públicas. Lo que hace el gobierno es lo siguiente: ellos disparan el nominal del PIB, como lo aumentan cuando la división da resultados favorables, pero cuando tú ves el pago lo que hay que hacer mensualmente respecto de ¿qué? De los intereses de la deuda, aumenta. El año pasado era 23, o sea, de cada 100 pesos que ingresaban eran 23, este año 26. Entonces, no puede haber un descenso en la relación del endeudamiento respecto del PIB cuando tú estás pagando más intereses. Claro, es un tigueraje de Héctor Valdés Albizu que es genial para hacer eso, pero la gente no lo siente en el estómago y en los bolsillos. ¿Por qué digo esto? Y quiero ser justo, porque si me voy de aquí sin reconocerlo, sería un mezquino, un ingrato. En la República Dominicana sí han existido proyectos de izquierda con éxito electoral. Peña lo demostró y Bosch lo demostró. Pero eran izquierdas en su contexto. El Bosch exitoso de 1963, ideológicamente su concepto era la revolución democrática, pero era izquierda para el momento, era progresismo para el momento. Y el Peña socialdemócrata del 78, que condujo a su partido a la victoria electoral, era izquierda para el momento. Era un liberal, era un progresista. Entonces era un liberal y progresista en ese momento, era izquierda. Porque también hay, yo pienso que un relato interesante que ha construido la izquierda a golpe de dolor, sacrificio, méritos, es poseer el monopolio del discurso a favor de los excluidos. Y lo hicieron con tanto éxito, de verdad, que construyeron una historia al respecto. Cuando yo me vaya de aquí, a lo mejor mucha gente discrepe de mí, o me lo diga de frente, pero cuando tú evalúas muchas políticas
de gobiernos conservadores hay rasgos, esencias que tienen para el momento un alto contenido social. Si tú discutes las leyes agrarias en su momento, tenían un sentido social que desde el punto de vista de la izquierda se veía desde otra perspectiva ideológica, pero en su momento inclusive representaron una ruptura con la tradición del gran acto. O sea, cuando Luis Julián Pérez rompía con Balaguer, existían muchas razones, pero el gran acto consideraba que una administración de Balaguer no podía promover las leyes agrarias. No estoy haciendo un culto a la defensa de Balaguer, porque no es mi caso ni después de muerto. Por lo que estoy hablando de acontecimientos, de hechos. Entonces, la izquierda ha sido muy exitosa en construir el monopolio de ese relato, de la defensa de lo estrictamente social, porque lo creen. Pero en términos prácticos, también le ha robado el discurso a otros sectores de creer muchas cosas. Pero yo sería muy injusto si no hablo aquí de que en el caso específico de la República Dominicana, el doctor Peña Gómez fue un gran arquitecto de esa viabilidad de una izquierda que desde el punto de vista electoral fuera exitosa. La gente utiliza frases así, sueltas, y no se da cuenta de muchas acciones producto de la historia, sobre todo a la generación mía, que tiene como un desdén preconcebido por los acontecimientos históricos. Y a veces dice, no miremos para atrás, pero es que no quieren conocer la historia también. Bueno, Peña habló de un golpe de Estado revolucionario. Y la frase de Bosch, vengo a quitarle la garrapata al pueblo blanco, tenía mucho que ver con una alianza de gente que está aquí, de ambos lados, que entendía que en esa coyuntura había que impulsar acciones revolucionarias de ese momento en contra del doctor Balaguer. Es decir, Peña activó y animó eso. Termino diciendo lo siguiente. A mí me llama mucho la atención que en todo el transcurrir de la historia sobre la visión que tenemos de la izquierda y su comportamiento electoral, sus virtudes y defectos, la gente siempre asumió en los Estados Unidos el gran enemigo, que es un gran disparate decir eso. Una cosa es, o ha sido, la política exterior construida desde la noción del Departamento de Estado como política pública, y otra cosa es la confrontación hacia lo interno de los Estados Unidos respecto a políticas fundamentales. El que se suma y estudia la historia de los movimientos civiles en Estados Unidos se dará cuenta que eso era izquierda, progresismo y ser liberal en su momento. Black Panthers, Malcolm X, Martin Luther King, en su momento representaron visiones liberales y progresistas. Y cuando usted va a la esencia hoy del Partido Demócrata, Bernie Sanders es izquierda, allá Biden es el centro, pero hay visiones encontradas. Es el creer que no, que eso es un fenómeno propio de América Latina y que en Estados Unidos no se dan fenómenos. Eso no es así, eso es totalmente equivocado. Busquen a Ocasio-Cortez, una congresista del Bronx, de origen puertorriqueño, que sobre temas fundamentales tiene una concepción de izquierda. Cuando usted ve el gran debate que hay en el PSOE, por ejemplo, sobre aspectos nodales, Pedro Sánchez es más a la izquierda que Rodríguez Zapatero, y ha tenido que saltar todos los obstáculos de los caudillos de siempre. Hay uno que está aquí, no lo quiero mencionar porque hay una actividad de él hoy, que terminó en el partido, pero quiere seguir gobernando a control remoto la sucesión. Y se le paró en dos patas. No, que Pedro Sánchez. Oiga qué frase. A mí me hace mucho oído. Pedro Sánchez, los grandes varones del PSOE le acabaron. Se le pusieron en contra. ¿Sabe cuál era la frase? Que era muy independiente. Cualquier coincidencia con República Dominicana, en mi caso, es pura ironía. Y se le metieron en el medio y lo hicieron fracasar. Y él dijo, no hay problema. Cogió para la base y los derrotó.
Y eso es lo que cree que puede mantenerse en el poder. Porque a veces la derecha, y con eso concluyo, también contribuye al éxito de las izquierdas, no por la situación de carácter de desigualdad y de pobreza, sino porque se buscan unos estúpidos de candidatos que le abren la cancha. Porque ¿cómo es posible en el siglo XXI que el conservadurismo en Colombia se buscara a ese personaje para ponérselo a Petro? Nunca pudo ir a un debate, porque no tenía una idea sobre nada. Sobre nada. Con todo el respeto, Bolsonaro no es una persona con una ilustración, ¿verdad? Y no quiero hacer alusiones a República Dominicana, porque el partido de Juan Bosch llevó de candidato presidencial a una persona que piensa con faltas ortográficas. Entonces, ese es el problema. También, que en la tradición de izquierda hay una rigurosidad, hay un proceso formativo, hay una capacidad para el debate, para las ideas. El más enconado de los contrarios de Peña, sabía que Peña tenía herramientas esenciales. Entonces, el talento de izquierda y derecha, tú no puedes borrarlo. Ahora, hay que reconocer, óyete, el carácter impactante y atractivo de Chávez estaba fuera de discusión. Fuera de discusión. El que habla con Lula sabe que hay una experiencia acumulada, que hay un nivel formativo. Con todo el respeto de las damas que están aquí, el que hace una conversación con Pepe Mujica eyacula, pero una persona que viene de una experiencia y te habla cosas con fundamento. O sea, tú conversas con Felipe González y tú sabes que tú estás hablando con políticos. La única tragedia de algunos políticos de izquierda es que terminen reproduciendo las cosas malas de muchos de sus adversarios de derecha, que les gusta más el dinero que la política. Entonces es una tragedia. Cuando un político disfruta más el dinero que la política, ni es de izquierda ni es de derecha. Termino diciendo lo siguiente. Yo no tengo vocación por Mandrake el mago, porque yo no sé adivinar cosas. Cuando la gente a mí me pregunta si en la República Dominicana es viable un proyecto político de izquierda, yo le digo lo siguiente. Aquí siempre ha existido una factibilidad de fuerzas progresistas en la construcción del éxito electoral. Siempre. Lo demostró el PRD en su momento, lo demostró el PLD en su momento, porque la raíz de ambos eran liberales y progresistas. El único problema en el caso dominicano es que los egos han podido más que la razón. Entonces, cuando en política el ego te conduce, la respuesta es la tragedia, no el éxito. Cada vez que yo tengo la oportunidad de hacer este tipo de conversatorio, yo quisiera que mi esposa me escuchara. Porque yo conocí a mi esposa como estudiante en los Estados Unidos y le hablé la típica mentira, no en la etapa de conquista, sino la típica mentira de una extranjera que se va a un país y que yo me comprometía junto a ella a tangencialmente dedicarme a la política y dedicarme a mis actividades profesionales y a la docencia, que siempre me gustó. Cada vez que ella tiene la oportunidad de escucharme en este tipo de actividades, me dice: por 28 años me has engañado. Y cada vez que te veo haciendo este tipo de cosas, yo creo que valió la pena que estudiáramos juntos, porque te conocí y creo que tú por lo menos sirves
para hablar en público y dar charla. Muchas gracias. No sé a ustedes, pero a mí me formidable. Hay mucha gente que se quedaron con el gallo en la punta porque se creían que iba a hablar de otra cosa, pero no fue así. Y yo siempre supe que no era así, porque creo conocerlo bastante. Ahora bien, aquí salió a relucir lo que les dije anteriormente: el conocimiento que tiene Guido Gómez Mazara, no solamente de la política interna, sino de la política de todo el continente, siendo para ello muy objetivo, pero con su otra cosa atrás, que es el fundamento sin el cual realmente no se puede hacer política. Así que yo, de impertinente, ustedes saben que los guardias son impertinentes por naturaleza, quiero que se pongan de pie y le demos otro aplauso.